Buenas tardes, profesor. Bueno, hoy voy a hablar sobre el tercer libro, Opiniones de un payaso. Este libro inicia, si bien es una crítica dura al catolicismo y a sus duras reglas, ya que para el autor fomentaba lo inhumano del Estado y además la hipocresía de la religión católica. Eh, si bien la historia comienza con el protagonista Hans, que es un talentoso cómico profesional que hace pantomimias satíricas, que es burlarse de la realidad. Él tenía una habilidad de reconocer las acciones detrás del teléfono, que eso me pareció muy impresionante. Y él vivía de los gestos, de sus movimientos que hacía con el rostro durante las pantomimias. Esto inicia, la historia inicia en el periodo más duro de Hans, que está con una pierna lastimada y se le realiza la cancelación de todos sus espectáculos. Nadie quiere contratarlo. Desde entonces, esto sucede desde que su amada Margaret se fue y esto lo refugió en el alcohol. Y el refugio en el alcohol le hizo perder le hizo perder la presión de sus gestos en el rostro. Era un cómico borracho, para él era un cómico perdido. Él se refugió en el coñac y usaba esto para eliminar los dolores que le producía esta tristeza, la melancolía, los dolores de cabeza, la jaqueca. Bueno, durante el traspaso del libro, Hans nos va contando cómo se enamoró de Margaret, el encuentro de su primera vez, que fue él en su casa, cuando esperó que el papá de Margaret, se fuera al cine como todos los viernes. Entonces él esa tarde llegó a a la casa porque él era muy amigo del papá de Margaret. Entonces vio a la chica y la chica le dijo, vete, pero él esperaba que le diga, váyase. Entonces, al no recibir el váyase de la muchacha, él sabía que todo ya estaba acordado. Y estuvieron su primera vez, donde ella pasó la noche en la bañera lavando la sábana de sangre, porque ya que ella tenía una condición muy pobre, la verdad. Ese día Hans observó que tenía tres vestidos, pocos zapatos y soñaba con darle todo algún día. Para esto, también em, nos dice que durante este tiempo pasaron algo de 3 años y que la gente ya rumoreaba sobre ellos, pero el único que se hacía de la vista gorda era el señor, el papá de Marriott. También nos va contando sucesivamente cómo logra sumergirse en esto de ser cómico, ¿no? Y cómo despilfarraba todo el dinero, que no nos sabía ahorrar, sinceramente, eh, y que Marriott siempre lo acompañaba, pero que siempre estaban detrás de ellos el catolicismo y con su amigo Sumner, disculpe si no lo puedo pronunciar bien, eh, porque no le entiendo mucho el nombre, pero él siempre andaba detrás de Marriott. Entonces, durante este camino, Marriott tuvo abortos. Creo que esos abortos hizo que ella se fuera parte de sí, de ella. Creo que esa parte mujer de perder hijos es muy fuerte para ella y siempre decía que era cosa de mujeres, que él no le entendía, pero él hacía todo lo posible para que ella se sintiera bien. Sin embargo, él no lograba entenderla porque ella siempre se cerraba a eran cosas de mujeres. Yo creo que esto también llevó a la declinación de que ella poco a poco se fuera alejando de Sumner, pero incluso en una pelea ella le dice, no acabo de entenderlo. Primero disputamos por mi firma de pie en este documento coactivo y después por el matrimonio civil. Sí, dijo, veo aquí demasiada rapidez y sospechoso. ¿Tú qué quieres en realidad?, le preguntó ella. Y él le dijo, a ti.
O sea, él siempre trataba de ver la manera romántica, incluso describe cómo la miraba cada vez que ella se bañaba, se limpiaba, se abrochaba lo describe así perfectamente porque eso es lo que él recordaba y a eso se lo hace llenar de melancolía. También hay una parte donde Marriott eh, describe, bueno, a Marriott eh, cuando se, cuando se llena de mentiras y lo encuentra de la mano con su amigo Sumner. Esto le causa mucha intriga, pero sin embargo él no dice nada. Entonces, ante estos celos, él no dice nada porque yo creo que él confía mucho en ella. Em, También habla de su relación con su padre. En una pequeña parte hay un encuentro que tiene con su padre que es muy, la verdad, muy triste para mí, sinceramente, porque él le pudo explicar todo lo que había sentido de niño a su papá. Le dijo que él nunca sufrió por la parte económica, o sea, eran ricos, pero nunca vivió la riqueza porque siempre se morían de hambre. O sea, le replicó que su mamá nunca le dio patatas, o sea, papas. Él le fue directamente a las patatas porque sentía que, o sea, su mamá era tan hipócrita en ese momento, era tan católica hipócrita que les negaba a todos todo era minuciosamente este contado, que eran muy tacaños. A pesar de ser ricos, contaban todo. Y entonces él le dice que sufrió por patatas, que ellos sufrían de hambre, o sea, que tenían una maldita hambre, así dijo. Entonces, porque eran niños, entonces siempre iban a la casa de una señora, su amigo, y ella le daba papas, le daba pan y ellos disfrutaban mucho. Ese recuerdo fue algo que le marcó a su padre y que hizo que su padre llorara cuando él conocía que era un padre fuerte. Em, También su padre se ofreció a darle café, a prepararle un café, pero él se negó ante esto. También habla de su hermana Henriette, que fue quien murió yendo a la guerra. Él habla de ella, la imagina siendo una divorciada, perdón, de 35 años, que corría, coqueteaba, que era muy coqueta, la imaginaba así, siempre tuvo un rencor a su madre. Incluso hay una parte donde se da a notar que para él, su madre está muerta mientras su hermana está viva. Por el recuerdo, y bien dicen que el muerto no muere hasta que tú lo olvidas. Entonces, él siempre tiene esa cólera por su madre, siempre trata de hacer reflejar que su mamá los trataba muy mal, que nunca jugó con ellos, que siempre trataba de ver la manera de no acercarse, siempre estaba metida en el catolicismo y eso. Cuenta cómo la religión católica también le arrebató a Marriott, eh, y él decía que la impulsó a ser una prostituta, la llamaba así, porque ella no podía hacer con Sumner todo lo que había hecho con él, desde su primera vez, todo lo que habían vivido. Incluso hay una parte donde él pasó una época muy difícil, muy pobre, y fue a pedir a su amigo plata, pero él se demoró mucho y hay una parte donde dice, Mariel se abrazó llorando a mi cuello y lloré también. Los dos habíamos pasado tanto miedo, hace una eternidad que estábamos separados, estábamos demasiado desconcertados para besarnos, susurrábamos una y otra vez, nunca, nunca más nos separaríamos, hasta que la muerte nos separe, susurró Mariel. Sin embargo, esto es mentira, ¿no? Porque Mariel la abandonó y se casó al poco tiempo con Sumner. Em, la historia cuenta cómo el alcohol y la pérdida de una persona puede llevarnos a perder nuestra personalidad más que todo. La obra a mí me pareció muy triste porque me hizo ir o revivir cosas que yo había pasado, como el perder el primer amor, ese que tú sientes que lo quieres para toda la vida, sí. Por eso él sufría porque él era monógamo, o sea,
sentía que ella era su primer amor y siempre lo sería. Disfrutaba de ver mujeres, pero sin embargo, eso de hacer la cosa, como ella llamaba, solo quería hacerlo con Marvin. Entonces me llevó a recordar cuando yo perdí a una persona que quería mucho, y eso me llevó al estado de depresión, al estado de perder lo que yo era, de perder mi personalidad, de sacar una nueva persona que yo nunca fui. Entonces me refugié en el alcohol, solo lloraba, recordaba todos los momentos que había pasado con esa persona. Y sí, comprendo mucho a Hans porque me hizo vivir muy de cerca lo que hace muchos años, bueno, no muchos años, unos 4 años, había pasado. Ya es triste porque el alcohol es algo que acaba con tu vida. Sinceramente, te lleva a descubrir personajes o dentro tuyo, como siempre dice usted, tus monstruos que viven dentro de ti, que salen cuando lloras, cuando estás triste, cuando estás dolido, cuando tomas alcohol. Son monstruos que viven dentro de nosotros y Hans en este libro lo refleja muy bien. La melancolía que él sufre por perder a su amada, la tristeza que lo embarga porque ella fue todo para él y él perdió su todo y poco a poco se perdió a él mismo como payaso, porque él se burlaba de las cosas que hacía, cosa que un payaso no podría hacer. Al último, cuando pide ayuda a su hermano Leo, él siempre llamaba al internado donde estaba Leo y conversaba con un señor. Y el señor, recuerdo que le dice, no leas los libros de San Agustín, quémalos. Sin embargo, eso había sido una broma, pero siempre hablaba con el señor y hasta que un día contestó Leo y le dijo que le había traído las monedas que él necesitaba. Para eso Hans había hecho una lista, había llamado a todos los que podían brindarle dinero, pero sus últimas esperanzas se habían agotado. Leo tiene una pequeña conversación con él, sin embargo, esto lo lleva a no tener buenos resultados, ¿no? Y se queda, hay una parte donde él dice, me aparté del espejo, me gustó lo que vi allí, ni por un momento pensé que me vería a mí mismo. No era un payaso, era un muerto que le hacía de muerto. Eso a mí me tocó mucho porque a veces estamos muertos en vida y a pesar que sonríamos como un payaso, llevamos mucha carga dentro, mucha tristeza, muchos problemas y siempre tenemos que cargar con esa sonrisa, fingir nuestras propias pantomimias, como le dice él. Al último, ya para finalizar la historia, dice que él se puso a cantar en la estación, y le dieron su primera moneda, eh, y la moneda rodó y él la volvió a poner en su sitio y siguió cantando. Eh, Esperaba un final quizás donde, por muy trágica que suene, él se suicidara, pero no, él siguió con su vida miserable, la verdad, porque nunca había visto el cariño de cerca, más que a Margaret. Su papá y su mamá, su hermano, eran muy lejanos a él, sus amigos se habían ido, él extrañaba mucho a su hermana Henry. Y bueno, fue un libro muy bonito, que por ratos me confundía porque algo era similar a la muerte de Artemio Cruz, que regresaba y volvía, pero tuve que volver a releerlo en cierto momento para poder entenderlo. La crítica al catolicismo es muy fuerte porque él quería casarse por la iglesia con Mary, pero sin embargo tenía que casarse primero por el civil y él se negaba a hacerlo. La parte que rescato es que él nunca dejó de ser mismo y fue muy firme ante sus convicciones, a pesar que el amor a veces lo hacía flaquear y para
para que Marriott esté contenta, siempre trataba de seguirle la corriente en lo que ella quería, pero en eso de casarse, incluso dijo que se iba a ir a ver al Papa y le iba a contar todo lo que Marriott estaba haciendo con Sumner, que no estaba permitido porque ella ya había sido su esposa, solo que el Estado no le había permitido y que seguramente el Papa tampoco sabía, no estaba informado de lo que él estaba haciendo. Fue muy bonita, vuelvo a repetirlo, te hace remontar cosas que quizás algunos hemos pasado, otros no. Particularmente yo sufro de depresión y esta obra me pareció que tocó. Me es muy difícil a veces conectar con los libros. Hay libros que los leo porque tenemos que leerlos, pero hay libros que los disfruto mucho y este fue uno de estos. Eh, sí, no puedo grabarme todo el libro en sí, pero sí después me vamos recordando capítulo por capítulo entre una conversación. Creo que sería muy gratificante y muy lindo para mí dar mi opinión después de este video. Charlar sobre esta historia es muy linda y muy triste, muy melancólica como el autor lo cuenta. Para finalizar, la frase sería: no hagas tú todo a una persona, porque cuando se va te quedas sin nada. Gracias.